Mis amados hermanos, aquí en Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13, vemos una mezcla de todo lo que hemos venido hablando acerca de la oración. Lo que han estado desde el principio, como ya saben, hemos estado hablando acerca de cómo orar, basándonos en Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Pero luego de ahí hemos estado hablando de la necesidad de perseverar en la oración, basándonos en Lucas capítulo 18. Pero ahora aquí en Lucas capítulo 11 vemos una mezcla de ambas cosas, tanto de cómo orar como de la necesidad de perseverar en la oración. Vemos a partir del versículo 2 cómo el Señor habla hasta el versículo 4 acerca de cómo orar. Pero a partir del versículo 5, el Señor comienza a hablar acerca de la necesidad de la perseverancia en la oración. Pero aquí en Lucas 11 hay algo más que se agrega, que es importantísimo por encima de todas las demás cosas, y que es la persona del Espíritu Santo. Y en este versículo 11 al 13 vemos cómo nuestro Señor Jesucristo hace una comparación, hace un contraste de la maldad del hombre con la bondad de Dios, de la capacidad que tiene el hombre a pesar de su maldad. Tiene esa capacidad de dar cosas buenas a sus hijos, pero cuánto no más Dios es capaz de dar lo mejor de lo mejor a sus hijos, que es el Espíritu Santo. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo les hace esta pregunta y le dice: si ustedes, siendo malos, tienen la capacidad de darle a sus hijos cosas buenas, o sea, no dice que son buenos por dar cosas buenas. No. Dice siendo malos. O sea, ustedes son malos. Dice, ¿cuánto no más el Padre Celestial, o sea, quien es bueno, oiga, dará qué? Comida. ¿Dará qué? Alimento. ¿Dará qué? Sustento. Abrigo. No. Menciona algo superior. Dice, dará el Espíritu Santo. Dios mío, bendito sea el nombre del Señor para siempre, aleluya. O sea que la persona del Espíritu Santo está por encima de cualquier otra cosa que Dios mismo nos pueda dar. Porque Dios es quien nos sustenta. Dios es quien nos da abrigo, Dios es quien nos da alimento, Dios es quien nos da casa, Dios es quien nos da familia, Dios es quien nos da todas esas cosas. Pero Él no se limita a decir ninguna de esas cosas. El Señor se va más allá y menciona la más importante de todas las cosas que podamos recibir. ¿Y quién es? La persona de su Espíritu Santo. Gloria al Señor para siempre. Mis amados hermanos, y en la enseñanza pasada estuvimos hablando acerca de la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Decíamos que en palabras resumidas, en palabras simples, de manera llana, el Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo lo vemos desde el principio de la creación, ya que Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26 dijo, hagamos al hombre. Dios no dijo, voy a hacer al hombre. Dios dijo, hagamos, hablando con el Espíritu Santo y con el Hijo. El Espíritu Santo es tanto Dios como lo es el Hijo y tanto Dios como lo es el Padre. Nadie es más Dios que nadie en la Trinidad. Gloria a Dios. Y hablábamos de la necesidad que tiene el hombre del Espíritu Santo. Decíamos que el hombre fue creado para servirle a Dios, para agradar a Dios, para vivir en comunión con Dios, pero todo eso era en una condición de pureza,
de santidad, de inocencia en cuanto a lo pecaminoso. Pero sabemos que el hombre se contaminó con el pecado. El hombre cayó de esa posición en la cual Dios lo colocó al principio. El hombre pecó y al pecar el hombre se contaminó con el pecado y adquirió una naturaleza pecaminosa que es enemiga totalmente de Dios, es totalmente opuesta a Dios. Y esa naturaleza pecaminosa es tan terrible que no solamente afectó al hombre, sino que afectó lo más profundo de él, al punto de que todo lo que saliera de él iba a salir en esa misma condición en la cual él ya estaba. Y por eso es que tú y yo nacemos heredando el pecado, nacemos con esa tendencia al mal. Y por eso pecamos, no pecamos para ser pecadores, pecamos porque somos pecadores. Y decíamos cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a ser enviado por el Padre, no nació siendo engendrado por un hombre, porque si nace siendo engendrado por un hombre, nace heredando esa condición pecaminosa, sino que nace siendo engendrado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces el hombre cayó de esa gracia. El hombre cayó de esa condición en la cual Dios lo tenía al contaminarse con el pecado. Ya ahí el hombre estaba siendo dominado por el pecado. Ya el hombre no podía por sí mismo dominar esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa. Ya él no podía hacer nada. Ya lo que él necesitaba ahora era una fuerza superior en él para poder dominar al pecado. ¿Y cuál es esa fuerza superior? La que proviene de la persona del Espíritu Santo. Y Dios está dispuesto a darle el Espíritu Santo al hombre. Dios está dispuesto a darle la persona del Espíritu Santo al hombre. Y lo dice aquí en este versículo 13. Léalo conmigo, este versículo 13, nuevamente, por favor. Léalo conmigo, este versículo 13, nuevamente, por favor. Estén pendientes a los micrófonos, por favor. Estén pendientes a los micrófonos, por favor. Gloria al Señor. Sabemos que si usted quiere aportar algo, quiere decir algo, quiere hacer alguna pregunta o quiere simplemente hablar de lo que estamos hablando, tiene el derecho y la potestad de abrir su micrófono y decir amén. Y ya sabemos y le cedemos la oportunidad. Amén. De lo contrario, tengamos mucho cuidado con el micrófono, no vaya a ser que interrumpa la enseñanza. Gloria al Señor para siempre. Dice el versículo 13, léalo conmigo, Lucas 11, 13, dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Aleluya. Vemos que el Señor tiene la disposición de dar el Espíritu Santo. Pero aquí hay un requisito. Dice, a los que se lo pidan. O sea, Dios quiere ver un interés. Dios quiere ver un anhelo. Dios quiere ver un deseo ferviente. Dios quiere ver ese interés profundo por la persona del Espíritu Santo. Dios quiere ver que nosotros demostremos que queremos su presencia, que queremos la persona de su Espíritu Santo morando en nosotros. Porque Él tiene la disposición de dar el Espíritu Santo. Pero aquí dice, a los que se lo piden, a los que demuestran que tienen interés profundo por Él, Él se lo da. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Mis amados hermanos, pero hay algo que aclarar. Hay algo que aclarar aquí, que es de vital importancia y quiero que me preste por favor mucha atención. Sabemos que cuando nosotros venimos a Cristo, nos arrepentimos y nos convertimos a Cristo, quien nos convenció para eso fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien nos convenció de pecado. Es decir, entonces que el Espíritu Santo estaba ahí con nosotros convenciéndonos de pecado y nos trajo hacia los pies de Cristo.
Gloria a Dios. Y eso lo confirmamos. Váyase conmigo a Juan capítulo 16, versículo 8, para confirmar eso, de que el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Juan capítulo 16, versículo 8, dice así. Nuestro Señor Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, dice lo siguiente: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí lo dice bien claro. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Cuando nosotros estábamos en el mundo, Él nos convenció de pecado. Y tomamos la decisión. Porque no basta solamente con que Él convenza. Hay que tomar la decisión. Porque a veces creemos que aquel que no ha tomado la decisión es porque el Espíritu Santo ha fallado en convencerle. No. El Espíritu Santo ya lo convenció. Le dejó bastante claro que es pecador y que necesita arrepentirse. Ahora bien, es la persona que tiene que tomar la decisión. O nosotros no duramos un tiempo convencidos. Nosotros estábamos convencidos. Lo que nos faltaba era decisión en esa convicción que el Espíritu Santo nos puso en nuestro corazón. Gloria a Dios. Quería aclarar ese puntito ahí, pero seguimos. Luego que nosotros fuimos convencidos por el Espíritu Santo y que aceptamos a Jesucristo, aconteció algo más con el Espíritu Santo, que es necesario que nosotros lo sepamos. Y para eso vámonos a Efesios capítulo 1, versículo 13. Vamos a ver qué pasó luego que el Espíritu Santo nos convenció y que nosotros aceptamos a Cristo. Vamos a ver qué pasó luego. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Como podemos ver aquí, luego que nosotros escuchamos la palabra de Dios y que fuimos convencidos de pecado y aceptamos a Cristo, el Señor nos selló con el Espíritu Santo. El Señor nos dio esa certificación de que ahora somos propiedad de Él. Inmediatamente aceptamos a Cristo, nosotros pasamos de ser propiedad del maligno a ser propiedad de Cristo, a ser propiedad de Dios. Tenemos un sello que certifica que somos de Dios. Ahora bien, una cosa es ser propiedad de Dios y otra cosa es ser llenos de Dios. Una cosa es el sello del Espíritu Santo que certifica que tú eres propiedad de Dios, y otra cosa es la llenura, la total posesión del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es de vital importancia entenderlo y comprenderlo. Una cosa es que nosotros vayamos a la tienda y compremos un vaso. Ese vaso inmediatamente pagamos por él en la tienda, es de nosotros. Inmediatamente vamos saliendo de la tienda, dirigiéndonos hacia nuestros hogares, el vaso es de nosotros. Llegamos a nuestro hogar, el vaso sigue siendo de nosotros. Pero otra cosa es que ese vaso sea de nuestra propiedad, y otra cosa es que nosotros utilicemos ese vaso, llenando ese vaso. Ese vaso somos tú y yo. Una cosa es que seamos propiedad de Dios y otra cosa es que estemos llenos de Dios. Una cosa es que Dios esté con nosotros y otra cosa es que Dios esté en nosotros. Y para comprobar esto por la palabra de Dios, vámonos al libro de Juan, su capítulo 14, versículo 17. Ahí vamos a ver la clara y notoria diferencia que hay entre que Dios esté con nosotros y que Dios esté en nosotros. Que el Espíritu Santo esté con nosotros y que el Espíritu Santo esté en nosotros. Hay una diferencia bastante clara en Juan capítulo 14, versículo 17.
Juan capítulo 14, versículo 17. Le doy un momentito a que usted llegue ahí para que lo lea conmigo. Gloria al Señor para siempre. Juan 14, 17. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Leemos, dice el Señor Jesucristo hablando del Espíritu Santo. Mire qué dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí vemos la notoria diferencia que hay en que el Espíritu Santo esté con nosotros y que esté en nosotros. El Señor Jesucristo le dice ahí a sus discípulos en ese momento: Él está con ustedes. El Espíritu Santo está con ustedes. Pero le dice: y estará en ustedes. Ahí le está hablando a futuro, de que estará en ellos. En el momento el Espíritu Santo no está en ellos, está con ellos. Ellos son propiedad de Dios. Ya ellos han creído en Cristo. Ya ellos le pertenecen a Dios. Pero todavía no tienen la plenitud de Dios en sus vidas. Ahí vemos que es posible esto. Ser propiedad de Dios, pertenecer a Dios, pero que todavía la plenitud de Dios por medio de la persona de su Espíritu Santo no esté en nosotros. Ahí está más que claro. Pero vamos a seguir comprobando esto a lo largo de las Escrituras. Mis amados hermanos, debemos de comprender que sí, el Espíritu Santo está con nosotros. Está con nosotros porque nos convenció de pecado. Está con nosotros porque aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Está con nosotros, pero hay algo más. Hay algo más. Hay algo más, todavía hay más. ¿Y qué es? La llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. Una cosa es el bautismo en agua, pero otra cosa es el bautismo del Espíritu. La Biblia dice y deja bien claro esa diferencia entre el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Juan dijo, alguien que Dios envió a bautizar, Juan dijo: yo he sido enviado a bautizar con agua, pero detrás de mí, este es Jesús, es más poderoso que yo, el cual bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ahí vemos que hay una separación, una diferencia bien clara entre lo que es el bautismo en agua y lo que es el bautismo en el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. El cual hasta el mismo Cristo tuvo que recibir. Si bien sabemos, nuestro Señor Jesucristo nació siendo engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hizo nacer literalmente a Él. Gloria a Dios. Y así tú y yo hemos sido renacidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no ha hecho renacer espiritualmente hablando. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a iniciar su ministerio, fue necesario que el Espíritu Santo descendiera sobre Él. Aleluya. Como lo vimos en los evangelios. Era necesario que descendiera sobre Él, que lo ungiera con el Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo. Y a partir de ahí nuestro Señor Jesús comenzó la obra del ministerio. Comenzó a libertar los endemoniados, a sanar los enfermos, a predicar la palabra. Pero antes del bautismo Él no hizo nada de eso. ¿Por qué? Porque era necesaria esa total llenura que se obtiene a través del bautismo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Así también tú y yo necesitamos esa llenura, ese bautismo del Espíritu Santo. Y qué bueno que el Señor nos dice que lo podemos pedir en oración. Él está dispuesto a darlo. Él lo dice. ¿Cuánto nomás el Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?
El Padre tiene su oído abierto, inclinado a las oraciones de sus hijos, esperando escuchar: Padre, dame el Espíritu Santo, anhelo tu Espíritu Santo, deseo tu Espíritu Santo, lléname de ti. Aleluya. Dios quiere escuchar eso. Dios quiere escuchar eso. Dios quiere escuchar: tengo sed de tu Espíritu Santo. Dios quiere escuchar: tengo sed de tu presencia. Dios quiere escuchar: tengo hambre de tu Espíritu Santo. Aleluya. Para así llenarnos de Él. El Espíritu Santo es demasiado importante para la vida del creyente. Es de vital importancia en todo el sentido de la palabra. Sin el Espíritu Santo, sin la persona del Espíritu Santo, nosotros no podemos llevar a cabo nada de manera efectiva en el camino del Señor. Y vamos a ver ahora en Hechos, su capítulo 1, versículo 4. Vámonos allá, libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4. Sabemos la temática. Si alguien tiene algo que decir, algo que añadir, está en todo el derecho de hacerlo. Gloria al Señor para siempre. Hechos, capítulo 1, versículo 4. Miren que le dijo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, luego de haber caminado con ellos 3 años y medio. Déjeme explicarle esto para que entendamos el contexto de lo que vamos a leer ahora. Lo que vamos a leer ahora son palabras del Señor Jesús luego que murió y resucitó. El Señor Jesús, luego que resucitó, se le presentó a sus discípulos por un periodo de 40 días y 40 noches, dice la Biblia. Entonces le dio instrucciones en ese tiempo. Y una de las instrucciones que le dio es la siguiente, que vamos a leer ahora. El Señor Jesús le dio un consejo que ellos no podían desobedecer, como todos los consejos que Dios nos da. Pero vamos a ver qué le dijo nuestro Señor Jesús aquí. Le dijo: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya. Mis amados hermanos, como les decía, aquí ya el Señor Jesucristo está resucitado ya. Y está hablando con sus discípulos. Y le está diciendo: miren, no se muevan de Jerusalén. No salgan de Jerusalén. Anteriormente, cuando ellos andaban con Jesús, ellos salían de Jerusalén con Jesús. Y se iban a todo lugar con Jesús. Pero eso era porque era con Jesús. Pero ahora que Jesús se va para el cielo, les dice a ellos: miren, no se atrevan a salir de Jerusalén como ustedes salían cuando andaban conmigo. No se atrevan a estar saliendo por ahí, a estar haciendo esto y lo otro. No se atrevan, quédense aquí, esperando que descienda el Espíritu Santo. Aleluya. Que el Espíritu Santo ya no va a estar solamente con ustedes, sino que estará en ustedes. Aquí vemos que mientras ellos tenían una presencia limitada, porque sabemos que Jesús se fue al cielo, ¿verdad? Pero el Señor no lo dejó a ellos del todo solo. El Espíritu Santo estaba pendiente de ellos, pero hacía falta lo que era el bautismo del Espíritu, porque recordemos que ya el Espíritu estaba con ellos. Incluso si leemos en Juan capítulo 20, creo que versículo 22, vemos que el Señor Jesús le sopló y le dijo: reciban al Espíritu Santo. O sea que en ese momento el Señor Jesús les impartió algo del Espíritu Santo, un adelanto, una primicia, por así decirlo. Pero aquí en Hechos capítulo 1 le dice: no se muevan de aquí hasta que no venga la plenitud. Ustedes ya son de Dios, son propiedad de Dios, pero están incompletos, le hace falta algo.
le hace falta algo. Le hace falta el bautismo, le hace falta la llenura del Espíritu Santo. Cuando ellos tuvieran la llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, ahí ellos iban a poder salir fuera de Jerusalén. Pero mientras tuvieran una presencia limitada del Espíritu Santo, ellos iban a estar limitados también en cuanto al servicio de Dios. No podían salir de Jerusalén, no podían ni siquiera predicar en Jerusalén. Porque no se puede hacer nada de manera eficaz si no es con el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver ahora. Vamos al versículo 8. Versículo 8 del mismo capítulo 1 de Hechos. Pero versículo 8. Lea conmigo el versículo 8 que dice así. El Señor Jesús hablándole les dice: pero recibiréis poder. Oiga, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ahí sí, me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí vemos que cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos y lo bautice, ahí sí, ellos pueden salir a Jerusalén y pueden salir hasta fuera de Jerusalén y pueden ser testigos de Cristo. Vemos cómo está estrechamente relacionado el ser testigo de Cristo con la llenura del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo no podemos ser testigos eficaces de Cristo. Necesitamos la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder testificar con eficacia, para poder testificar con denuedo, para poder testificar con carácter, para poder testificar con unción, para poder testificar con valor. Gloria a Dios para siempre, porque la persona del Espíritu Santo es la que nos imparte el poder para poder testificar con autoridad. Gloria a Dios para siempre. Santo es el nombre del Señor Jesús. Y quisiera mostrarle, mis amados hermanos, un momento en la Biblia en el cual los discípulos pidieron a Dios que le diera denuedo, que le diera valor para predicar la palabra. Y vamos a ver cómo Dios respondió, que es algo que va a reconfirmar lo que hemos venido hablando. Vámonos, nos quedamos en el mismo libro de Hechos, pero capítulo 4. Gloria a Dios para siempre. Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 29. El contexto de lo que vamos a leer ahora es el siguiente. Los discípulos estaban siendo acosados, estaban siendo perseguidos. Se estaba intentando impedir la predicación del Espíritu, la predicación de la palabra de Dios con amenazas. Hasta lo metían preso y todo. Y con eso trataban de intimidarles. ¿Para qué? Para que no predicaran. Pero vamos a ver cómo este grupo de creyentes, luego que se entera de esto, ora a Dios. Vamos a ver qué le pide a Dios. Versículo 29 del capítulo 4 del libro de los Hechos. Dice así. Recuerden que esto es una oración. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Fíjese ahora la respuesta de Dios a esa petición. Aleluya. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Mis amados hermanos, ¿qué vemos aquí? A unos creyentes que están siendo amenazados, amedrentados, pero que quieren seguir predicando la palabra de Dios, pero entienden que no pueden seguir por su propia cuenta con sus propias fuerzas.
Entonces claman a Dios pidiéndole, danos de nuevo. Que eso es valor para poder testificar con autoridad el evangelio. Y oran a Dios, danos de nuevo. Y vemos que Dios contesta, aleluya, llenándolos del Espíritu Santo. Y dice que luego que fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban con denuedo. Entonces ahí vemos, mis amados, que el Espíritu Santo es quien nos capacita, quien nos dota de poder, de autoridad. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra del ministerio. Pero también para vivir una vida en santidad, porque tanto el poder, la sanidad, el denuedo, las lenguas, la interpretación de lengua, la profecía, la ciencia, todo eso es del Espíritu Santo, pero también del Espíritu Santo es el fruto, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza y todas esas cosas. O sea, que tanto la una como la otra son del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo tanto para una cosa como para la otra. Para vivir una vida santa y piadosa, como para también vivir una vida de poder en el ministerio. Para poder testificar, que testificar es un deber. No es una opción que Dios te da. No. Es un deber testificar de Cristo. El que tenemos al lado, el amigo, el hermano, el compañero. Tenemos el deber de testificarles. Es un deber el testificar de Cristo. Pero para testificar necesitamos la llenura del Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros podamos testificar con denuedo la palabra de Dios. Gloria al Señor para siempre. Y lo más lindo, que quiero recalcar eso, es que el Señor no tiene accesión de personas. Aleluya. Lo más lindo es que el Señor dice en Lucas 11:13 que Él está dispuesto a dar el Espíritu Santo si tan solo ve interés por Él. Si tú anhelas al Espíritu Santo, si tú demuestras a Dios que tienes interés por el Espíritu Santo, Dios te lo dará gozosamente, el Espíritu Santo. Sabemos que hay personas en la soberanía de Dios, ¿verdad? Que también quiero recalcar esto. Hay personas que no tienen que pedirlo. Hay personas que el primer día que se convirtieron, Dios lo llenó del Espíritu Santo ese día. Inmediatamente. Pero hay otros que tienen que pedirlo. Que tienen que rogarlo, que tienen que procurarlo, que tienen que buscarlo. Entonces, mis amados hermanos, qué bueno que el Señor nos dice aquí que Él está dispuesto a darle el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Amén. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Quería decir algo? Sí, amén. Adelante, nuestra hermana Wilady. Quiero comentar sobre Saulo cuando Dios lo llama. Ya había una asignación para él y él no tiene que pedir al Espíritu Santo, sino que Dios a través de Ananías es quien lo guía. Excelente. Y por la imposición de mano, recibe la vista y también al Espíritu Santo. Y hay una palabra que él le dice, o sea, porque Ananías tenía temor de ir. Él le dice, no, si me puede ayudar con esa palabra, como que él tenía que predicarle a mucha gente, o sea, como que él iba a ser útil, era necesario que él fuera. Entonces, como bien usted decía, en la soberanía de Dios, mucha gente que ya tiene una asignación, que es un escogido para las buenas obras, no tiene necesariamente que pedirlo, sino que el Señor va y lo sella con su Santo Espíritu para manifestar su obra. Amén. Amén. Excelente. Dios bendiga a nuestra hermana Wilady. Excelente, sí, la palabra que usted dice, el Señor le dijo a Ananías, instrumento escogido me es y sabrá. Exacto. Y sabrá, o sea, lo tanto que padecerá llevando mi palabra. O sea, sí, ahí vemos que el apóstol Pablo, eso se encuentra en Hechos capítulo 9. Esa es la conversión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no tuvo que pedir el Espíritu Santo. El Señor en su soberanía envía a un discípulo hacia donde él está, le impone las manos y lo llena del Espíritu Santo. Ahí vemos que se puede recibir el Espíritu Santo así, sin pedirlo.
Gloria al Señor para siempre. Pero también el Señor dice aquí en su palabra que Él está dispuesto a dárselo a quienes se lo piden. Gloria al Señor para siempre. Entonces, mis amados hermanos, es necesario tener claro esas dos vertientes. Gloria a Dios, que el Señor es soberano y Él obra como Él quiere. Y todo lo que Él hace, lo hace bien, perfecto, justo y santo en todas sus acciones. Gloria al Señor para siempre. Pero mis amados hermanos, ya sea de una forma u de otra, tenemos la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, para así dejar de ser creyentes pasivos. Tenemos la necesidad profunda, es vital el ser llenos, el ser investido por el Espíritu Santo. Es sí o sí, no hay otra salida, pero qué bueno que el Señor nos dice en su palabra que Él está dispuesto a darlo. Aleluya. Que no somos nosotros con una acción que logramos que Él nos dé el Espíritu Santo que no nos quería dar. No. Él está dispuesto. Él está dispuesto a llenarnos de su Santo Espíritu. Aleluya. Gloria al Señor. Mis amados hermanos. Pero hay algo que nosotros debemos de entender también. Hay personas que lamentablemente enseñan erróneamente que inmediatamente usted aceptó al Señor, ya usted está lleno del Espíritu Santo. Ya usted tiene el bautismo ahí instantáneamente. No, eso no es así. Eso no es así. Y en la palabra vemos que aunque usted haya aceptado al Señor Jesús, ahí inmediatamente usted no es lleno del Espíritu Santo. No, puede pasar, pero no siempre es así. Gloria al Señor para siempre. Y quiero compartirles entre tantos momentos bíblicos que hay, quiero compartirle uno. Gloria al Señor, que se encuentra en Hechos, capítulo 8. Aquí vamos a ver unos creyentes que ya habían aceptado al Señor. Aquí vamos a ver unos creyentes que ya habían dado el paso en el camino de Dios. Ya habían sido convencidos por el Espíritu Santo. Ya habían aceptado a Cristo. Mas, sin embargo, todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Si bien es cierto, el Espíritu Santo estaba con ellos, porque fue el quien los convenció y los selló, inmediatamente creyeron. Pero, como bien hablábamos al principio, una cosa es que el Espíritu Santo esté con nosotros y otra cosa es que esté en nosotros, como especifica Juan capítulo 14, versículo 17. Gloria al Señor. Leemos aquí en Hechos capítulo 8, versículo 14. El contexto de lo que vamos a leer es el siguiente. El Señor había enviado a sus discípulos, luego de la llenura del Espíritu Santo, a que predicasen, no solo en Jerusalén, sino fuera de Jerusalén, hasta los confines de la tierra. Y entre tantos lugares a donde llegó la predicación de la palabra de Dios, uno de estos lugares, el que vamos a mencionar ahora, es Samaria, la ciudad de Samaria. Y vamos a ver aquí a unos creyentes allá en Samaria que aceptaron al Señor, que aceptaron a Cristo, que aceptaron la palabra de Dios, pero vamos a ver qué pasó luego, a pesar de eso. Gloria al Señor. Hechos capítulo 8, versículo 14. Versículo 14 dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Aleluya. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo.
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué vemos aquí, mis amados hermanos? Vemos creyentes muy parecidos a la vida nuestra. Vemos creyentes que tuvieron una experiencia muy parecida a la nuestra, a la de muchos de nosotros, que fueron contristados por el Espíritu Santo. Sí, porque Él es el que convence de pecado. Fueron convencidos por el Espíritu Santo. Sí, al igual que nosotros, ellos aceptaron también a Cristo. Pero, hacía falta algo más. ¿Y qué era? La llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Santo es el nombre del Señor. Cuando los apóstoles oyeron esto, wow, en Samaria acaban de recibir la palabra que predicamos. Acaban de reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Ellos no se quedaron quietos. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí, qué bien. ¡Wow! Ya todo cambió. Ellos están plenos en Dios. ¡No! ¡No! Ellos tuvieron la preocupación de trasladarse hacia allá, probablemente días de camino. Mis amados hermanos, y no había la comodidad que hay en estos días. O sea que ellos se estaban trasladando no por un mero capricho, sino por una necesidad vital del creyente. Aleluya, como lo es ser lleno del Espíritu Santo, recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Mis amados hermanos, y ellos se trasladaron hacia allá y le impusieron las manos. Aleluya, le impusieron las manos. Y oraron a Dios para que Dios lo llene del Espíritu Santo. Aleluya. Y la Biblia resalta en este versículo 16 de que ellos solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es decir, oiga esto, este bautismo en el nombre de Jesús es el bautismo que usted y yo recibimos cuando nos convertimos y perseveramos y nuestros pastores nos bautizan. Es de ese bautismo que está hablando aquí. El bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo en el agua. Pero ¿cómo lo menciona aquí? Lo menciona como algo que no es suficiente. Lo menciona como algo que todavía le hace falta algo más para que lo complemente. Dios mío, mis amados, cuando yo leo esto me impacta. Esto me impacta, esto de verdad que me deja con este sabor a sorpresa, de verdad que sí, a inquietud, ¿cómo le digo? A ver qué tan necesario es el Espíritu Santo. Sea por encima de bautismo en agua, por encima de todo eso, sea el bautismo del Espíritu Santo. No es que se desmerita, no, es un requisito incluso. El bautismo en agua es un requisito. Es un requisito, o sea, por así decirlo, de parte de Dios. Dios lo demanda, eso está establecido en la palabra y es obediencia hacerlo. Amén. Pero me sorprende ver cómo aquí lo dice como solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Solamente habían sido bautizados en agua. Solamente. O sea, eso lo deja como faltaba algo más. ¿Y era qué? La llenura del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no solamente esté con ellos, sino que el Espíritu Santo esté en ellos, derramado en todo su ser, dirigiendo completamente sus vidas, dotándolo de una mayor convicción en la vida cristiana para vivir en santidad, dotándolo también de dones espirituales para la obra del ministerio, para la predicación, para el deber de la predicación. No se puede hacer nada
en la obra de Dios de manera eficaz, sin la llenura del Espíritu Santo. Inequívocamente se lo digo porque lo veo en reiteradas ocasiones en la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento, cuando iban a hacer el tabernáculo, ¿qué dijo Dios acerca de unas personas que iban a estar a cargo de esa obra? Le dijo, yo lo he llenado. Yo lo he llenado. O sea, ellos van a obrar, pero es por la llenura que ya yo deposité en ellos. Yo lo he llenado de espíritu, de sabiduría. Yo lo he llenado. O sea, tenían esa capacitación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra del ministerio, la obra. Mis amados, entendamos la necesidad tan profunda que tenemos de la persona, porque no es una cosa, de la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. Me gusta verlo como Dios cercano. Aleluya. El Espíritu Santo es Dios cercano. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Si bien es cierto, Dios está en los cielos, pero está también aquí. Gloria al Señor. En esa esquinita, en ese aposento, ahí está la persona del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Aleluya. Y Dios está dispuesto a llenarnos con su Espíritu. Aleluya. Ahora bien, el bautismo del Espíritu, la llenura, esa experiencia, es solo el inicio. Hay que mantenerse, porque usted puede llegar a estar tan vacío como antes si descuida la llenura. Luego vamos a hablar más adelante acerca de eso, de la llenura constante del Espíritu, de cuál es nuestro deber para procurar esa llenura constante del Espíritu. Pero todavía no vamos por ahí. El día de hoy, mis amados, quisimos profundizar en esto, en que usted puede haber aceptado a Cristo, usted puede tener un tiempo, pero todavía necesita la plenitud de Cristo, la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí está contigo. Si todavía tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, sí está contigo. Él fue quien te convenció, Él fue quien te trajo al camino. Él está contigo. Pero aleluya, hace falta también esa otra parte, que Él está dispuesto a darlo. Y una de las formas, Él dijo aquí, que se puede pedir. Se puede pedir. Se puede pedir la llenura del Espíritu Santo y esperarla. Pedirla y esperarla. Él inequívocamente la dará. En su tiempo, a su manera, Él, mire amado, mire, 1000 por 1000 la dará. Él dará el Espíritu Santo. Mire, yo estoy seguro 1000 por 1000. ¿Por qué? Porque yo sé que esa es su voluntad. No hay que pedir, Padre, si es tu voluntad, lléname del Espíritu Santo. No. Pedimos, Padre, anhelo tu Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo, totalmente convencido de que es su voluntad, porque Él lo dice en su palabra. Aleluya. Mis amados hermanos, aquí estos creyentes, luego de haber confesado a Jesús, de haberse incluso bautizado, recibieron el Espíritu Santo. Aleluya. Ya más adelante, Dios mediante, seguiremos profundizando. Hay otros ejemplos en la palabra de Dios, innumerables, gloria al Señor, para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Pero ya eso será en la próxima, si el Señor así lo permite, porque el tiempo ya se nos ha agotado. Gloria a Dios para siempre. Aleluya.